El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las reacciones de combustión en cuanto a contaminación ambiental se refiere, ¿no? Bien, voy a compartir entonces contenido. En contaminación por reacciones de combustión. Estudios a nivel internacional demuestran que la mayor fuente de contaminación del aire proviene de los procesos de combustión. Por acá hay unos detalles acerca de la contaminación en América Latina y el Caribe, ¿no? Dice cerca de del 25% de las emisiones totales, se refiere pues a los contaminantes, ¿no? del aire, provienen del sector transporte. ¿Sí? Entonces el sector transporte es en todo lugar del mundo el mayor, la mayor fuente, ¿no? de contaminación. O sea, de donde salen los contaminantes del aire, ¿no? Por extracción y distribución de combustibles fósiles, por combustión industrial, por combustión residencial y comercial, y por la quema a cielo abierto, o sea, al aire libre, ¿no? Se refiere, de rellenos sanitarios y de biomasa, ¿no? Ya algo habíamos comentado de los rellenos sanitarios, ¿no? Son lugares donde se entierran la basura, ¿no? Que debería de enterrarse todo aquello que ya no se puede reciclar, ¿no? Sobre todo materia orgánica eh, que, que poco debería de reciclarse, ¿no? Entonces allí ocurre el proceso de putrefacción y la emisión del denominado biogás. Entonces el biogás va al ambiente y bueno, ¿no? Provoca la contaminación, por tanto, del aire. Bien, por acá hay algunos otros detalles que al final voy a comentarlos. ¿Sí? Por ejemplo, el 95% de las emisiones de metano, dice, ¿no? al ambiente, a la atmósfera, provienen del cultivo de arroz, del ganado rumiante, de los combustibles fósiles y de los residuos en general, ¿no? La denominada basura. Bien, un sexto de los hogares usan combustibles sólidos. Ahora ya la tendencia, al menos en nuestro medio, en el Perú, es al uso del gas natural, ¿no? Pero antes era muy común usar combustibles sólidos. En América Latina, bueno, esta es una información del año 2016, no es una información actualizada, pero sin embargo, estos valores que se muestran acá tienen digamos, todavía vigencia, ¿no? Si han cambiado muy, muy poco, ¿no? El 90% de las emisiones proceden del carbón, o sea, de la quema de carbón. En muchísimos lugares todavía se usa carbón, ¿no? Ya acá en el Perú hay cierta tendencia a que no se use pues ese combustible que es tan contaminador del ambiente, ¿no? Bien, y por acá se mencionan unos grandes retos, ¿no? Que repito, lo voy a comentar al final. Entonces, los procesos de combustión son procesos que deben de ser manejados para que sean procesos eficientes y no contribuyan más a la contaminación del aire. Bien, por acá algunos detalles ya más específicos de la contaminación que todos pues vivimos. La fuente industrial, que es, digamos, también ¿no? En el valor, en el récord, es en segundo lugar, ¿no? Después del parque automotor, ¿no? Bien, entonces estos humos pardo rojizos indican la presencia de óxidos nitrogenados en general, ¿no? Que se está emitiendo a través de estas tuberías conocidas más con el nombre de chimeneas, ¿no? A través de las chimeneas se emite estos nitrogenados. Todos los óxidos nitrogenados, sin excepción, son realmente tóxicos. Todos. Bien, estos humos de color blanquecino
indican más la presencia, digamos, de vapor de agua, ¿no? Cuando el vapor de agua sale en grandes cantidades a través de una ductería, como en este caso es, ¿no? De diámetro relativamente pequeño, pues se ve de color blanco, ¿no? En el parque automotor es muy gran contaminador del ambiente. Miren esto de acá, estos humos de color negro estarían indicando de que este vehículo no ha sido mantenido en mucho tiempo, ¿no? Porque ya hemos comentado también que el carbón indica pues una combustión con deficiencia de oxígeno, ¿no? La mayoría de vehículos usan combustibles fósiles, ¿no? O combustibles que tengan contenido de carbono, hidrocarburos en general, ¿no? Entonces, cada vez que se quema hidrocarburos con con poca cantidad de oxígeno, entonces genera carbón elemental y además monóxido de carbono, ¿no? Una combustión en donde todo lo que se puede oxidar, en este caso el carbono, no se oxida a su máximo grado de oxidación. Entonces, este es un indicador, repito, de una ineficiente reacción de combustión. Y la alta densidad vehicular también pues acentúa eso, ¿no? Y en Lima, pues eso es, y como sabemos, una constante, ¿no? Que hasta ahora no se puede controlar. Entonces, el parque automotor es muy grande en Lima. Más del 70% de los vehículos del Perú están concentrados en Lima y por eso, pues, la contaminación del aire en Lima es muy alta, ¿no? Y el parque automotor es la fuente mayor, repito, de contaminación del aire. Hay otras fuentes de contaminación, ¿no? Como por ejemplo la quema de basura en botaderos clandestinos, en lugares donde no hay una recolección diaria de basura, ¿no? Ya también, ¿no? Se ha mencionado de que la municipalidad o las municipalidades son responsables del recojo de la basura, ¿no? Recogen las basuras, ¿no? Que a diario generamos en nuestras casas, en los centros comerciales, en fin, en todo lugar, actividades económicas y actividades humanas generan basura. Bueno, el término más técnico es residuo sólido, ¿no? Entonces, pero esa basura tiene que ser recolectada por la municipalidad y, bueno, reciclada en el mejor de los casos y luego enterrada en los rellenos sanitarios, ¿no? Bien, pero en lugares en donde el recojo, repito, de estos residuos no es diario o ni siquiera interdiario o ni siquiera semanal, ¿no? Porque hay lugares donde no llega los camiones recolectores, entonces la población, pues, lo que hace es la generación de botaderos, ¿no? Botaderos, lugares en donde bota la basura, una persona la bota y luego otra y otra y otra y se hace pues todo un montículo, es demás, un cerro, ¿no? De basura, ¿no? Y va a llegar un momento en que esa basura va a ser quemada por los focos infecciosos, porque ya pues ya no da más el lugar, ¿no? Entonces, los humos negros nuevamente indica la presencia de carbón elemental y esta llama o el fuego de color amarilla anaranjada indica combustión incompleta, ¿no? Pero sobre todo es acá en este botadero clandestino hay de todo, ¿no? De todo, porque la basura, para tener una idea o recordar, ¿no? Que generamos en la casa, ¿qué contiene? Contiene residuos orgánicos, de repente pues de la preparación de alimentos, lata, metal, vidrio, papeles, cartones, plásticos, o sea, de todo, ¿no? Y si se quema llantas, peor todavía, ¿no? Llantas, o sea, estos humos pues son
no solamente por el carbón, ¿no? Sino que las llantas pues contienen un alto contenido de azufre, ¿no? Quemar azufre es oxidarlo y formar óxidos azufrados, SO2 y SO3, ¿no? Altamente tóxicos también, ¿no? Bien, por acá también hay otro botadero clandestino. En algunos lugares, pocos en Lima, antiguamente, pues más de 30 años, habían unos contenedores, ¿no? En donde las municipalidades habían destinado para que allí boten la basura, ¿no? Pero no funcionaba, ¿no? Porque la gente a veces no echaba la basura adentro, sino lo dejaba en el entorno, ¿no? Bueno, esa es cultura en realidad, ¿no? O sea, a veces pues no se tiene eso, ¿no? Bien, y por otro lado también pueden ser los incendios forestales, otra forma de contribución a la contaminación ambiental, ¿no? Hay lugares en donde los incendios, pues, ¿no? Son espontáneos porque la temperatura del ambiente es muy alta, ¿no? Como ya se ha vivido, por ejemplo, en California, ¿no? Bien, entonces grandes áreas que simplemente pues se quema y la contaminación, repito, es terrible, ¿no? Bien, entonces hay muchas fuentes de contaminación, como se ha mencionado, el parque automotor, las industrias, calefacción también, ¿no? Que usa pues este combustible, van a generar finalmente contaminantes que van al ambiente, al aire específicamente, ¿no? O sea, la mayor cantidad va al aire, ¿no? Pero también puede ir al agua o puede ir al suelo, ¿no? Pero ahorita estamos comentando más el aire, ¿no? Porque la incidencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué contaminantes se tiene? A estos, bueno, en principio se le llama contaminantes primarios, ¿no? Porque se generan directamente de la contaminación, ¿no? Tenemos, en el caso de que el combustible tenga carbono, hidrocarburos, se va a generar CO2 y agua, como ya se ha mencionado, ¿no? Los combustibles también tienen azufre. Según la normatividad, el contenido de azufre debería ser bajo, ¿no? Y aunque lo sea, va a generar óxidos azufrados, ¿no? Principalmente SO2, mayor cantidad de SO2, ¿no? Porque para generar SO3 normalmente se requiere una posoxidación, ¿no? Que en este caso no es muy factible, ¿no? O sea, que la temperatura sea muy alta. Monóxido de carbono también, conjuntamente con la formación de CO2, es el CO, que también ya lo hemos comentado, a pesar de que haya exceso de aire, exceso de oxígeno, todo el carbono no se oxida a CO2, ¿no? Que es el máximo grado de oxidación del carbono más 4, ¿no? Sino también forma CO, grado de oxidación más 2, ¿no? Entonces forma CO, CO2 y agua. Cuando las temperaturas son muy altas, más de 2000 grados Kelvin, el nitrógeno presente en el aire, sobre todo el aire, también puede, ¿no? Contener el combustible, reacciona con el oxígeno y forma óxidos nitrogenados, ¿no? Todos los óxidos nitrogenados son tóxicos. Acá aparece como NOx, ¿no? Donde X estaría representando el promedio de la valencia de los nitrógenos, ¿no? Es decir, es una mezcla de muchos óxidos nitrogenados, ¿no? NO, NO2, N2O5, N2O3, en fin, entonces toda esa mezcla se presenta o se representa como NOx. Pero la mayor cantidad normalmente está referida al NO2, ¿no? Bien, metales pesados en el caso de, digamos, de que haya en el combustible y a veces residuos de, digamos, de combustible que no se quemó, ¿no? Y material particulado, ¿no? Material particulado. Bien, estos son los contaminantes primarios
¿no? Porque salen directo, repito, del proceso, los procesos de combustión. Pero estos contaminantes primarios, ¿no? Si bien son emitidos por estas fuentes de contaminación, se van a dispersar, ¿sí? Y mucho en este caso, pues, actúa el aire, ¿no? Por el transporte, ¿no? Y ante determinadas condiciones ambientales pueden generar contaminantes secundarios, es decir, puede haber una transformación química, ¿no? ¿Qué contaminantes secundarios? Depende de los primarios, ¿no? Por ejemplo, en presencia de la luz solar, los óxidos nitrogenados pueden generar la denominada, ¿no? El denominado smog fotoquímico, ¿no? ¿Sí? Y en el caso del SO2 y de los óxidos nitrogenados pueden dar origen al ácido nítrico o en el caso de los óxidos azufrados, el ácido sulfúrico, ¿no? Y si hay la presencia de, eh, digamos, de lluvias, sobre todo estos de acá, van a generar la denominada lluvia ácida, ¿no? Se llama lluvia ácida cuando el valor de pH del agua de lluvia es menor o igual a 5.4 aproximadamente, ¿no? Sí, entonces estaría generándose pues una solución ácida, ¿no? Que va a provocar una serie de estragos, sobre todo en la vegetación, ¿no? Que caiga. Bien, y en la salud también, ¿no? Respirar estos ácidos finalmente va a provocar pues problemas respiratorios en la población, ¿no? Y también pues en los animales inferiores, ¿no? Entonces estos serían los denominados efectos. Bien, la inmisión es la concentración de contaminantes pues en un determinado lugar, ¿no? Sobre todo aquellos lugares, dependiendo pues de su relieve, como en este caso, permite concentrar contaminantes en mayor cuantía, ¿no? Impacto sobre la salud de las personas y el ambiente. Esta es una pirámide en donde en la parte baja de la pirámide, en la base de la pirámide, eh, eh, se tienen los menores efectos, digamos, de los contaminantes, ¿no? Y esos menores efectos estarán pues relacionados a la cantidad de contaminantes, ya sean primarios o secundarios, que se puedan encontrar en el ambiente, ¿no? Bien, pero a medida que subimos hasta la punta de la pirámide, ¿no? Los efectos o los daños son mayores, ¿no? Sobre la salud, ¿no? Cambios fisiológicos de significación incierta, ¿no? Porque depende de qué contaminante nos esté afectando. Cambios fisiopatológicos, aquellos que ya producen enfermedades. Morbilidad, ya cuando se tiene la enfermedad. Morbilidad está asociada a enfermedades, ¿no? Y mortalidad, que sería ya el caso extremo. Existe la denominada dosis letal 50, probable en humanos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una tabla referencial, ¿no? Y dice dosis letal probable en humanos. Probable porque eh, mm, se hace pues estudios de toxicidad en animales primero y después se extrapola en humanos. Es más, ¿no? A veces se hace inclusive prueba en humanos también, ¿no? Voluntarios. Así como la vacuna, o sea, la vacuna, como todos sabemos, en esta época de pandemia, ¿no? Las diferentes empresas farmacéuticas han generado vacunas. Primero, pues se prueba en hámster, en ratones, en perros, en todo animal de sangre caliente, en conejos, hasta en gallinas, ¿no? Como se ha visto también acá en Perú. Y después de ver los efectos en animales, se prueba en humanos, ¿no? En el caso de las vacunas, obviamente se tiene que probar en humanos, ¿no? Siempre así se hace.
Y luego también se ven los efectos, si son los deseados o si hay efectos secundarios y ir mejorando, ¿no? Lo mismo es en el caso de la medición de la toxicidad para diferentes sustancias químicas, ¿no? Solamente que con ellas pues se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho más cuidado, ¿no? Y con ello ha surgido esta tabla, ¿no? Sustancias consideradas prácticamente no tóxicas son aquellas que requieren mucha cantidad mucha cantidad de dosis, ¿no? Suministrada a humanos para que ocurra algún efecto dañino. La dosis letal probable en humanos se mide en miligramos de sustancia suministrada por kilo de ser vivo. Y en ese caso, una sustancia, repito, es prácticamente no tóxica cuando la dosis es mayor. Si este es 15.000 miligramos, significa que es 15 gramos, ¿no? Por kilo. Si una persona en promedio pesa 70 kilos, estamos hablando de una cantidad bien alta, ¿no? O sea, sería 15 gramos por 70, ¿no? Entonces tendría que ingerir, digamos, ¿no? O sea, las vías de, de que el humano tenga esa dosis pueden ser varias, ¿no? Dependiendo de la sustancia, ¿no? Claro, más de 1 kilo, como dice, ¿no? Alexander. Claro, es poco probable que así sea, ¿no? Que tenga esa dosis, ¿verdad? Puede ser por ingesta oral, puede ser por absorción, ¿sí? O de repente puede ser por inyección, ¿no? Directa, ¿no? O sea, hay varias formas de recibir dosis, ¿no? Entonces, dentro de este rubro de sustancias prácticamente no tóxicas están los medicamentos, por ejemplo, y están los alimentos, el agua, ¿no? Claro, porque los alimentos, ¿no? ¿Quién diría que nos puede provocar daño? De repente nadie, ¿no? Pero tenemos que imaginar que si algo nos gusta, como por ejemplo un postre, quizás a todos nos gusta pues el arroz con leche, ¿no? Entonces comemos pues un pote pues ¿no? De ese postre, pero si seguimos comiendo, va a llegar un momento en que, ¿no? De repente pues en el segundo pote, ¿no? Ya, o en el tercero, por más que nos guste, ya no lo vamos a sentir tan rico, ¿no? Y si seguimos comiendo, pues nos va a hacer daño, ¿no? ¿Qué nos va a provocar? ¿Qué daño? Diarrea, pues, ¿no? Es el daño inmediato, digamos, ¿no? Bueno, inmediato no, pues, pero sí nos va a provocar diarrea, ¿no? Entonces, a esos daños me refiero, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Un medicamento es una sustancia considerada prácticamente no tóxica. Son sustancias consideradas prácticamente no tóxicas, ¿no? El médico prescribe un determinado medicamento en una determinada dosis. Por ejemplo, en estos tiempos, acitromicina, que es un medicamento pues para la infección de las vías respiratorias. Una pastilla de 50 miligramos cada día, ¿no? Cada día. Y solamente son 3 días. En caso muy excepcional, cuando la persona está muy grave, bueno, hasta 5 días, pero más de 5 días no está recomendado la citromicina. ¿Y por qué? Porque si no, pues en lugar de hacerle bien, le va a hacer daño, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? De que si se extrema la dosis, pues nos va a causar un daño y a veces irreversible puede ser el daño, ¿no? Sustancias ligeramente tóxicas. Si la dosis letal probable en humanos es entre 5.000 y 15.000, que también es alto, ¿no? Entre 5 y 15 gramos por kilo de ser vivo es alto. Moderadamente tóxica, entre medio gramo y 5 gramos. Tóxico
acá ya es más pequeñito, ¿no? Entre 0,05 y medio gramo. Muy tóxico, entre 5 y 50 miligramos. Y extremadamente tóxico, menor que 5 miligramos por kilo de ser vivo. Entonces, desde acá, desde tóxico en adelante, sí, el mercurio es una sustancia altamente tóxica, ¿no? Desde tóxico en adelante, sí estamos muy expuestos, ¿no? En cambio, desde moderadamente tóxico hacia arriba, podemos estar expuestos, pero de manera casual, ¿no? Digamos, exposiciones accidentales, lo que se llama, ¿no? Entonces, para que una sustancia nos provoque un efecto muy alto, y dice letal, ¿no? Significa que provoque la muerte, eh, por ejemplo, cianuro, ¿no? Entonces, está dentro de este rango, ¿no? Extremadamente tóxico. O los óxidos nitrogenados también, ¿no? O los óxidos azufrados, son sustancias muy tóxicas, muy tóxicas. Bien. Y bueno, volviendo a los procesos de combustión, tenemos la combustión incompleta y la completa. La incompleta cuando la cantidad de aire es baja respecto a la que manda la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Y si esas son las condiciones, entonces todo lo que se pueda quemar, oxidar del combustible, no se oxida a su máximo grado de oxidación, ¿no? Entonces, si tiene carbón, el combustible va a generar CO, va a generar carbón elemental, y este carbón elemental que es sólido, como sabemos, mientras que este es un gas, se reporta en el caso de contaminante como material particulado, o sea, PM, ¿no? Material particulado. Y si procede el combustible, ¿no? De hidrocarburos, entonces siempre va a generar agua, ¿no? Cada vez que haya hidrógeno presente en el combustible genera agua. Y mientras menor sea la cantidad de oxígeno respecto a la proporción estequiométrica, de repente habrá hidrocarburos, o sea, parte del hidrocarburo, parte de la cantidad de los hidrocarburos no se van a oxidar, ¿no? Lo que se llama hidrocarburos incombustos. Y los combustibles siempre contienen azufre, entonces van a generar óxidos azufrados, ¿no? Bien, SO2, principalmente SO2. Bien, tenemos entonces efectos, algunos efectos por acá sobre la salud del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una sustancia considerada tóxica dentro de la tabla que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Es una sustancia tóxica. Y bueno, los efectos principales, si es que respiramos, ¿no? Digamos un aire con un alto contenido de monóxido de carbono, es sentir mareos, falta de oxígeno, y porque el, la hemoglobina, ¿no? Que es la encargada de transportar la sangre, ¿no? La hemoglobina, que es capaz de transportar oxígeno para oxigenar, pues, ¿no? Todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ya no va a transportar oxígeno, va a transportar monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es más soluble en la hemoglobina que el oxígeno, es 300 veces más soluble. Entonces, si así lo es, entonces la hemoglobina transportaría monóxido de carbono y no oxígeno, y simplemente la muerte sería por asfixia, ¿no? Bien, ese es, digamos, el impacto mayor sobre la salud de las personas, digamos, ¿no? Entre otros, acá hay una gráfica donde nos dice que es el asesino invisible, ¿no? Entonces les pido que, bueno, nos van a tener a disposición
lo lean después con detenimiento, ¿no? Estar entonces en un ambiente cerrado, ¿no? Digamos, donde hay un flujo continuo de ingreso de monóxido de carbono, pues de hecho que es muerte segura, ¿no? Y en unos cuantos minutos, ¿no? Bien, en el caso de los hidrocarburos incombustos, o sea, los que no se han oxidado, y el dióxido de carbono, también por acá presentamos algunos efectos, ¿no? En el caso de los hidrocarburos incombustos, los efectos son principalmente sobre el sistema nervioso, ¿no? El corazón y los riñones a largo plazo. En el caso del dióxido de azufre, sobre todo el perjuicio es sobre las vías respiratorias, ¿no? Y gastrointestinales, ¿no? El, si, digamos, nos vamos a una actividad industrial en donde se emite SO2, por ejemplo, en una refinería de cobre, en la zona de tostación, eh, no podemos mantenernos en ella por mucho tiempo, ¿no? Si es que no llevamos un equipo de respiración, ¿no? Porque comenzamos a toser y toser y toser y no se para eso, ¿no? Y simplemente porque está afectando las vías respiratorias, ¿no? Y bueno, ¿no? El SO2, como sabemos, es soluble en agua. Las mucosas se va a formar allí pues ácido, ¿no? Sulfuroso, ácido sulfúrico, y finalmente pues va a afectar la parte gastrointestinal, ¿no? Entonces la mayor afectación es en los pulmones, ¿no? Bien, el carbón elemental, que se reporta como material particulado, eh, el daño va a depender del tamaño de las partículas y se mide como material particulado 10 o material particulado 2,5, ¿no? Que es el tamaño de partículas en micrómetros, ¿no? Entonces, obviamente las partículas más pequeñitas van a provocar más daño que las más grandes, ¿no? Si tosemos, podemos eliminar estas partículas grandes, pero no las pequeñas. Y simplemente pues van a impactar sobre los pulmones y pueden ser capaces de tapar todos los alveolos pulmonares, ¿no? Afectando pues muchísimo sobre todo al pulmón, ¿no? ¿Sí? Produciendo pues lo que dice acá, ¿no? Agravamiento de los bronquios, neumopatía, que sería pues el mayor impacto, ¿no? Degradación de la función pulmonar y bueno, toda la afectación en la sangre, en el sistema vascular, en el cerebro también, y la falta pues de, o sea, interfiere en la función cardíaca, ¿no? Bueno, y a largo plazo en la reproducción en el caso de las mujeres sobre todo, ¿no? Bien, las partículas entonces muy finas, son las más peligrosas, ¿no? En el caso de procesos de combustión completa, todo lo que se oxidará principalmente para formar CO2 y agua, ¿no? Pero también sabemos que forma monóxido de carbono, pero en menor cantidad que el CO2. Y si la temperatura es mayor a 2000 grados, formará también óxidos nitrogenados, ¿no? Bueno, y el azufre que está siempre presente, ¿no? Entonces forma óxidos azufrados. Bien, entonces sea completa o sea incompleta, la combustión igual provoca daños en el ambiente, ¿no? Y en los seres humanos, sobre todo en la salud. Por acá hay algunos efectos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia que es considerada prácticamente no tóxica. Sin embargo, sabemos que en el ambiente eh, provoca sobre todo el denominado calentamiento global, ¿no? Al igual que el agua también, ¿no? El agua es una sustancia prácticamente no tóxica igual, ¿no? Bien, sin embargo,
cuando las concentraciones de dióxido de carbono son altas, sí puede provocar un daño sobre los seres humanos, ¿no? La concentración de dióxido de carbono en el aire, porque siempre hay dióxido de carbono, es de más o menos 0,03% en volumen. Pero si comienza a aumentar, entonces ya hay daño, ¿no? Miren, si es 2%, dolor de cabeza, diarrea por esfuerzo leve, 3%, 4,5% en pocos minutos, ¿no? Dolor de cabeza benigno, sudoración, en fin, ¿no? 6% de 7 a 10%, y si llega a entre 17 y 30%, ¿no? Porque depende bastante del sistema inmunológico, ¿no? De la constitución física también de las personas, dice pérdida de control y actividad intencionada, convulsiones, coma, y puede provocar la muerte, ¿no? Una sustancia, repito, que es considerada prácticamente no tóxica, ¿no? Se puede convertir en tóxica si la concentración en el aire es muy alta, ¿no? Tener estos niveles de concentración de dióxido de carbono solamente se puede dar, por ejemplo, en ambientes cerrados, ¿no? Bueno, y este es el impacto sobre el ambiente, ¿no? El dióxido de carbono, al igual que el metano o uno de los tantos óxidos nitrogenados, es considerado pues gases de efecto invernadero, ¿no? Ya sabemos todo el estrago que está causando actualmente, ¿no? Bueno, estos son los principales, obviamente, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Entonces, el calentamiento global, el efecto invernadero es el efecto natural, digamos, ¿no? Que se ha dado pues durante muchísimos años, ¿no? Sin embargo, eh, la concentración de los gases de efecto invernadero es tan alta actualmente que ya, digamos, se ha pasado pues de una etapa en donde estudios demuestran, ¿no? Que cada 100 años la temperatura de la corteza terrestre aumentaba en 1 grado cada 100 años. Ahora es cada 10 años, está aumentando entre 2 a 4 grados centígrados, ¿no? Y esa es la preocupación, ¿no? El calentamiento global. ¿Y a qué se debe? Por varios factores: la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, en fin, ¿no? Están provocando todos esos estragos, ¿no? Entre otros. Bien, entonces la Tierra sufre el cambio del clima, ¿no? Los gases de efecto invernadero son altos, que está provocando el aumento de la temperatura media de la corteza terrestre de 2 a 4 grados más de lo que se observaba, ¿no? Como les comentaba. Y bueno, ¿no? Esto está causando a su vez una serie de problemas a nivel mundial, disminución del hielo, y este es un problema, ¿no? Porque el hielo, ¿no? Que es agua sólidas, simplemente pues pasa a líquido y trae como consecuencia el aumento del nivel de las aguas del mar o de los ríos, ¿no? Entonces, acá miren, es 4 milímetros al año. Pareciera poquito, pero al año, ¿no? Y ya estamos con este problema pues más de 30 años, ¿no? Bien, y bueno, todos los problemas acá, catástrofes, sequías, muertes de toda la biota, migración de peces, por ejemplo, ¿no? Porque los peces se eleva 1 grado la temperatura del agua o el pH también, que puede ser el otro caso, y simplemente migran a aguas más frías, ¿no? Entonces ya pues la pesca, la actividad pesquera queda afectada, ¿no? Y por consecuencia todo un impacto social. Deforestación, extinción de especies, como se dice acá, escasez de agua y alimentos, migración, incremento de enfermedades, por mencionar algunos efectos mayores, ¿no? Dióxido de nitrógeno, el principal componente, o sea, en la proporción me refiero, ¿no? Cuando las temperaturas son altas, ¿no? Más de 2000 grados Kelvin,
el nitrógeno del aire o del combustible, ¿no? Porque también el combustible puede tener nitrógeno, se oxida y todos son tóxicos. Son gases irritantes y provoca sobre todo efectos a nivel respiratorio, ¿no? Afecciones mayores a los pulmones. Bien, por acá hay otros efectos ya en función a la concentración, ¿no? Partes por millón, ¿no? Y tiempos de exposición. Bien, entonces las personas asmáticas son las más afectadas, obviamente, ¿no? Y los que no son asmáticas pueden tener problemas agudos como bronquitis o llevar a neumonías, ¿no? También este óxido nitrogenado puede provocar la formación de ozono que a su vez puede generar el denominado smog fotoquímico, ¿no? Por acá hay una serie de reacciones que indican la formación de ozono, ¿no? Por ejemplo, CO con este radical, ¿no? Que resulta de el agua, forma CO2 y un radical hidrógeno, ¿no? O sea, un átomo de hidrógeno que normalmente pues no existe como tal, por eso inmediatamente reacciona, ¿sí? Y así va formando una cadena hasta formarse ozono, ¿no? Y esto solamente es posible ante la presencia de la luz. Bien, bueno, acá toda una serie de reacciones que finalmente van a conllevar a la denominada humoniebla o smog fotoquímico, ¿no? Entonces dice, la humoniebla son mezclas de gases con partículas provenientes de los procesos de combustión y sumado pues a la niebla, ¿no? Entonces aquellas zonas en donde hay niebla es un problema, ¿no? Si hay una densidad vehicular muy alta, ¿no? Como se puede apreciar acá, ¿no? ¿No? Porque es una masa pues altamente tóxica, ¿no? Es sumamente peligrosa, por eso dice para la salud. Y hay dos tipos, ¿no? La humoniebla industrial y la fotoquímica, o llamado también smog fotoquímico, ¿no? Esto estamos sometidos nosotros, sobre todo en invierno, y esto pues son en las zonas industriales, ¿no? Bueno, por acá otros detalles de cómo se forma el smog fotoquímico y en este caso la presencia de NO2 es, digamos, el causante mayor, ¿no? Y bueno, esto es lo que sale en, digamos, si estamos hablando del parque automotor a través de las tuberías de escape, ¿no? En donde las temperaturas son mayores de 2000 Kelvin. Por eso es que se generan los óxidos nitrogenados, ¿no? Oxígeno en exceso, hidrocarburos en combustos en el caso de que los vehículos no hayan tenido mantenimiento en meses, ¿no? Bien, se forma entonces a partir del NO2, NO, átomos de oxígeno que son muy reactivos y van a generar ozono, ¿no? Aldehídos, el radical acilo y bueno, finalmente el nitrato peroxiacílico, ¿no? Entonces, aldehídos, ozono y los nitratos peroxiacílicos, toda la mezcla se llama la niebla fotoquímica. Y bueno, y por otro lado, que ya también se había comentado, eh, los contaminantes primarios pueden dar origen a contaminantes secundarios, ¿no? En ese caso, a partir del CO2 se puede generar el ácido carbónico, ¿no? Que también tiene un antecedente ácido, el SO2, ácido sulfúrico, y del NO2, el ácido nítrico, ¿no? Entonces, toda esta mezcla genera la humoniebla, o sea, no solamente son estos dos, ¿no? Sino también puede proceder la humoniebla del CO2, ¿no? Y bueno, genera desertificación, ¿no? Y los ministerios del ambiente, bueno, los nombres varían
de país en país. En el caso nuestro de Perú, se llama Ministerio del Ambiente, tiene su normatividad para el control, pues, de la calidad ambiental del aire, ¿no? Y a eso se le llaman precisamente los ECA del aire, ¿no? O estándares de calidad del aire, ¿no? Bien, en este caso el MINAM es el Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo, el 003 del año 2017, da una normatividad acerca de cuál es la calidad del aire en el Perú en general, ¿no? Y en Lima en especial es el mayor control, ¿no? Entonces se ponen estaciones de monitoreo en determinados lugares, sobre todo los que se consideran pues de mayor contaminación, ¿no? En el caso del parque automotor, en avenidas muy de mucha afluencia vehicular, ¿sí? Y bueno, con eso se toma decisiones, ¿no? Antiguamente, pues, era mucha la contaminación en la avenida Mancay, en la avenida Tacna, por ejemplo, y esas estaciones de monitoreo han dado lugar, pues, a que haya algunos cambios, ¿no? ¿Sí? Claro, porque era muy, muy alta, ¿no? La contaminación. Uno se paraba en la avenida, en cualquiera de esas dos avenidas, sobre todo en la avenida Bancay, con un polo blanco y este terminaba con pintas de color, pues, negro, ¿no? Es decir, todo el carbón elemental se posaba, pues, en el polo blanco, ¿no? En cualquier ropa blanca más visible, ¿no? Y así, pues, se toman decisiones, ¿no? Bueno, esta es una tabla, repito, de los mayores contaminantes del aire, ¿no? Vamos a ver un video de aproximadamente unos 5 minutos que nos indica muy someramente cuáles son los cambios que deberían de haber en el caso de los combustibles fósiles, sobre todo, ¿no? Bien, vamos. Entonces, es un video que no es de acá, obviamente, pero sí refleja de todas maneras, o nos da un mensaje, ¿no? Nos da un mensaje del cambio. Los woro-woro en Costa de Marfil, como gran parte de los métodos de transporte en el mundo, se mueven con gasolina. Pero desde hace poco, estos tradicionales mototaxis han comenzado a funcionar con energía solar. Antes los viajes costaban 200 francos, ahora cuestan 100 francos. Estas motos traen un poco de innovación allá. Y la transición hacia energías renovables no solo trae beneficios económicos. Investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que anualmente se prevendrían más de 4 millones de muertes por enfermedades respiratorias relacionadas a la contaminación del aire. Y es que la extracción y quema del carbón, gas o petróleo tiene graves consecuencias para el medio ambiente. Un análisis encontró que desde 1880, las 90 empresas más grandes de combustibles fósiles han contribuido al 57% del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, gas de efecto invernadero que contribuye al aumento de la temperatura de la Tierra. Así, iniciativas contra el cambio climático como el Acuerdo de París han exhortado a más de 1.000 empresas privadas a retirar inversiones de la industria de combustibles fósiles que rondan los 8 billones de dólares, equivalente a las economías de América Latina, el Caribe y África subsahariana combinadas. Lo opuesto ocurre en el sector de energías renovables. La creciente inversión tanto por parte de gobiernos como de empresas privadas ha llevado al abaratamiento de molinos y paneles solares. Desde 2010, por ejemplo, el costo de la energía eólica ha caído en un 23% y el de la solar en un 73%, de modo que ahora cuestan casi lo mismo que los combustibles fósiles. De hecho, países como Islandia y Paraguay ya dependen exclusivamente de estas energías. Pero expertos como Samantha Gross argumentan que aún estamos lejos de un mundo propulsado completamente por energías verdes.
Esta transición tomará mucho tiempo y se llevará a cabo en etapas. La transición será más fácil en el sector energético y a medida que tengamos mejores tecnologías, avanzaremos hacia los sectores más difíciles. Pero esto no sucederá en los próximos 10 o 20 años. Por un lado, los molinos o paneles solares almacenan energía para momentos de poco sol o viento en baterías, pero estas suelen ser muy grandes y su capacidad de almacenamiento limitada. En cambio, los derivados del petróleo, además de ser fáciles de transportar, pueden proveer energía ininterrumpida durante horas, lo cual es esencial, por ejemplo, para operar aviones. Por otro lado, la industria de los combustibles fósiles es un gigante global. Si fuese un país, reemplazaría a Alemania como la cuarta economía más grande del mundo. También es un importante proveedor de empleos. En Estados Unidos, por ejemplo, las industrias del gas y el petróleo emplean 10 millones de personas. Esto es más de 12 veces el número de personas que emplea el sector de energías renovables en este país. Los países cuyas economías dependen de los hidrocarburos tendrían que hacer grandes ajustes para poder seguir proveyendo para sus poblaciones en un mundo sin combustibles fósiles. Una transición energética también tendría consecuencias importantes para los países cuyo poder geopolítico depende de los hidrocarburos. Y este es otro factor que contribuye a que muchos se opongan a la idea de un mundo libre de combustibles fósiles. China, bajo su iniciativa de la nueva ruta de la seda, está realizando grandes inversiones en infraestructura en otras partes del mundo y me preocupa que inviertan en plantas de carbón en esos lugares. El punto de este proyecto es mantener su complejo industrial en marcha y por lo tanto no están construyendo con la mejor y más nueva tecnología. Y ni hablar de los usos de los hidrocarburos más allá del sector energético. Un 64% del poliéster, que es el tipo de tela más usado en el planeta, está compuesto de derivados del petróleo. Un 71% del acero del mundo utiliza carbón para su producción. Y el 99% de los plásticos se producen con químicos derivados del petróleo. Aunque existen iniciativas que, por ejemplo, buscan reducir o prohibir el uso de bolsas plásticas en diversos comercios, los esfuerzos para combatir el uso de combustibles fósiles en estos otros sectores son pocos. Sin embargo, hay avances importantes. Gross argumenta, por ejemplo, que América Latina está entre las regiones mejor posicionadas para liderar la transición energética, pues tiene buenos recursos eólicos, solares e hidroeléctricos. De hecho, este proceso ya ha comenzado en el desierto de Atacama, en Chile. Cerro Dominador es la primera planta de energía termosolar de Latinoamérica. Chile, como otros países de la región, marcan la pauta a seguir, pues mientras algunos sigan dependiendo de los combustibles fósiles, es el futuro de todos el que está en juego. Bien, bueno, es un video que nos indica que no se debe seguir usando pues combustibles fósiles, ¿no? Porque tiene todo un problema asociado. Bien, no sé si tienen algún comentario sobre el video. Y nos muestra también algunos... Ah, qué bien, Luis, te gustó. Muestra algunas alternativas, ¿no? Para poder evitar esos... ese uso de combustibles fósiles, ¿no? Porque a partir de ellos, pues, va a la industria petroquímica, ¿no? Y toda una serie de productos que a diario consumimos, en realidad, ¿no? De una u otra forma, ¿no? En el caso de vehículos, más bien les voy a dejar una tarea, ¿no? Que, bueno, en nuestro medio, el parque automotor utiliza combustibles fósiles principalmente, ¿no? Aunque ya esa tendencia está disminuyendo. Ahorita se usa más el gas natural, ¿no? El gas natural vehicular, ¿no? Pero todavía hay expendio de diésel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en muy poca cantidad, o gasolina, ¿no? Muy poca cantidad. A nivel industrial también, pero ya la tendencia, repito, es más al uso del gas natural vehicular, ¿no? En otros países hay otras formas de
de manejar este problema ambiental, porque es un problema mundial, ¿no? La contaminación ambiental no es local, la contaminación ambiental es mundial, trasciende fronteras. Si en Perú generamos contaminación, esa no va a quedar en Perú, va a trascender pues a todo el entorno, ¿no? De países aledaños a Perú, ¿no? Por eso se habla de que la contaminación trasciende fronteras, ¿no? Entonces, el trabajo, por tanto, para mitigar esta contaminación es también eh, una asociación y medidas mundiales, ¿no? ¿Sí? Les decía que en el caso del parque automotor, que en el caso de Perú es el gran contaminante del aire, el 33% aproximadamente de la contaminación, ya lo había comentado, ¿no? Del aire procede del parque automotor. Hay otras alternativas para el suministro de energía a los vehículos. Y ese sería el trabajo que les estaría dejando, ¿no? ¿Cuál es esa alternativa? Si no es la quema de combustible, ¿cuál sería la alternativa, no? Usar una energía eólica, solar. No, normalmente esas energías para un vehículo no va, ¿no? Pero hay otra, ¿no? Que la dejo pues a ustedes para investigación, ¿no? Entonces, como trabajo libre, quedaría claro, ¿no? Giancarlos dice pues la eléctrica, ¿no? En este caso sería propiamente para cuándo, ¿no? Sería pues para mañana ahí, ¿no? Porque ya el trabajo es muy rápido. Ya Giancarlo dio este, el punto de inicio sería la energía proveniente de procesos redox, ¿no? ¿Sí? O sea, las denominadas pilas, ¿no? O celdas galvánicas o baterías, ¿no? Como ustedes quieran verlo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Tesla es una empresa que, bueno, fue la que inició, ¿no? Eh, digamos, celdas de combustible también, las celdas de combustible también o la biomasa, pero estamos hablando exclusivamente para el parque automotor, ¿ah? Para el parque automotor es el trabajo. Para el parque automotor, que es el mayor contaminante, ¿no? Del aire, y en el caso de Perú, me refiero, 33%, que podríamos usar, ¿no? Pero algo que sea, digamos, práctico, ¿no? Y que no sería pues algo innovador, ¿no? Porque ya lo usan en otros países, ¿no? Entonces, la mejor opción de uso de otros países para su trabajo, ¿no? Para que ustedes lo pongan en su trabajo. Bien, es igualito en PPT y la mayoría de las vistas tienen que ser, pues, ¿no? Fotos de repente, gráficas, cuadros y texto, prácticamente la primera, ¿no? La primera vista donde está, pues, su nombre, en fin, ¿no? Evitar siempre texto. Bien, entonces queda el trabajo para mañana. Mañana en horario de clase a más tardar, ¿no? Antes de las 12 sería la presentación de este trabajo, ¿no? Bien, vamos entonces a continuación a hacer un ejercicio de aplicación. No mucho texto, yo diría que nada de texto salvo la primera vista, ¿no? O sea, cuando digo texto me refiero pues así como este de acá, ¿no? Pero si es una vista en donde le tienes que complementar con texto, pues bienvenido sea, ¿no? Bien. Entonces, un ejercicio de aplicación, que sería del proceso de combustión, dice, un combustible gaseoso tiene la siguiente composición volumétrica. Como es una mezcla gaseosa, porcentaje en volumen es igual a porcentaje molar, ¿sí?
Entonces, el combustible tiene CO2, dióxido de carbono, 10% en volumen, monóxido de carbono, 5% en volumen, hidrógeno, 40% en volumen y metano, 45% en volumen. Volumen o porcentaje molar, ¿no? Dice, se quema completamente en una cámara de combustión. Ya sabemos que hay varios nombres para el reactor, ¿no? El lugar donde se lleva a cabo una reacción se llama reactor, pero en el caso de reacciones de combustión tiene varios nombres, ¿no? Que ya lo he comentado. Este puede ser uno, cámara de combustión, pero también puede ser quemador el nombre, ¿no? ¿Sí? Y dice, se quema con 35% de exceso de aire. Bueno, ya en la clase anterior habíamos mencionado 7 conceptos fundamentales para este tema de combustión, de reacciones de combustión. Y el exceso de aire ha sido uno de ellos, ¿no? 35% de exceso de aire. O sea, significa de que esta mezcla combustible que tiene 4 componentes necesita para oxidarse a su máximo grado de oxidación una determinada cantidad de oxígeno, ¿no? Del aire sabemos que el oxígeno es el único, digamos, ¿no? Componente más importante, porque todo lo demás no interesa. Además que recordando, ya habíamos definido de que el aire solamente lo íbamos a considerar que estaba compuesto por 2 sustancias, oxígeno y nitrógeno. Oxígeno 21% en volumen o molar y nitrógeno 79%. Todo lo demás no se consideraba, ¿no? Es más, esta composición había mencionado de que inclusive se utiliza hasta para cálculos de ingeniería, ¿no? O sea, no es algo que estoy inventando, ¿no? Bien, entonces requiere una cantidad mínima de oxígeno para oxidar todo lo que sea oxidable a su máximo grado de oxidación, ¿sí? Y sobre esa cantidad mínima se le va a agregar 35% más, ¿no? Que sería el exceso. O sea, el exceso de aire está en función a la cantidad mínima requerida de oxígeno o de aire, ¿no? ¿Sí? Para oxidar todo lo oxidable, repito, a su máximo grado de oxidación. Bien, a ver, leemos todo el problema y después regresamos por acá, ¿no? Dice, el combustible y el aire ingresan a la cámara de combustión a 25 grados centígrados. O sea, esta es toda la información que dan y piden 4 cosas. La composición volumétrica de los humos, ¿sí? Este término también ya lo había comentado en un proceso de combustión. Estos humos no son otra cosa que el resultado de la reacción de combustión. En la reacción de combustión se van a formar productos, ¿sí? Pero también se va a tener remanentes, ¿no? Remanentes sobre todo, pues, provenientes de el aire, ¿no? En exceso. Y además, de repente, sustancias que no reaccionaron. O sea, toda esa mezcla se le conoce con el nombre de humos, pero también se puede dar el nombre de productos de la combustión. Productos de la combustión, a pesar de que no correspondan todos los componentes a los productos de la reacción, ¿no? Pero se da ese nombre, ¿no? De toda la mezcla. También se le conoce con el nombre de gases de chimenea, porque normalmente la cámara de combustión o el quemador tiene una ductería de salida, ¿no? Y a ese se le llama chimenea, ¿no? Que en el caso de un vehículo es la tubería de escape, ¿no? Bien, bueno, entonces sería combustión volumétrica de los humos, de los gases de chimenea o productos de la combustión, ¿no? Recordando los conceptos. Y B, la relación aire-combustible en base de masa. Ese también es otro concepto que vimos. Relación aire, y cuando se habla de aire es aire efectivo, ¿no? Porque vimos 2 nombres, aire teórico y aire efectivo. Entonces siempre es aire efectivo, aunque no se diga, es aire efectivo. O sea, la relación aire, cuánto aire entró respecto
al combustible, ¿no? Y se puede expresar en dos formas, en base de masa, que es lo más común, o también en base molar. Entonces acá dice en base de masa. Si es en base de masa, es masa de aire efectivo entre la masa de combustible, ¿sí? Y también les había comentado que existen relaciones aire-combustible específicas para cada combustible. En el caso de mezclas de hidrocarburos, ¿no? Como es gasolina, como es petróleo diésel, normalmente esa relación aire-combustible oscila entre 12 y 18. ¿Sí? Entonces la relación aire-combustible en base de masa para mezclas de hidrocarburos es entre 12 y 18. En este caso es un combustible un poco diferente, ¿no? Porque acá solamente tiene un componente que es hidrocarburo, ¿no? C, la humedad específica, otro concepto que también usamos o también revisamos, que se define como la masa de agua entre la masa de humos pero secos. Masa de agua entre masa de humos secos, o sea, libre de agua, ¿no? Y la humedad molar, que es masa de agua, o moles, perdón, de agua, porque es humedad molar, moles de agua entre moles de humos, o sea, incluido el agua, ¿no? Moles de humos nada más. Bien, entonces cuatro preguntas para ese planteamiento de este proceso de combustión. Bien, antes de ver la solución, también quería hacer otros comentarios que nos va a permitir pues esclarecer finalmente o entender de repente de mejor manera la solución, ¿no? Bien, recordando nuevamente qué cosa es una reacción de combustión. Es una reacción que tiene varias características, ¿no? La primera característica es que es una reacción redox. La segunda es una reacción exotérmica. La tercera, que es una reacción no espontánea. Y la otra, que es una reacción irreversible. A ver, si comienzo entonces recordando, lo último es una reacción irreversible. Es decir, estos son los reactantes. Bueno, este es un reactante, ¿no? Que ya también hemos comentado que se habla de combustible como si fuera un reactante, pero ya sabemos que ese combustible es una mezcla de más de una sustancia. En este caso son 4 sustancias, ¿no? Bien. Y el otro reactante es el aire. Y el aire está formado por oxígeno y nitrógeno. Otra vez una mezcla. Bien, entonces combustible y aire reaccionan y forman una serie de productos, pero la reacción es un solo sentido. O sea, no hay coexistencia de reactantes y productos, porque va en un solo sentido, repito, la reacción, ¿no? Cuando hay coexistencia de reactantes y productos, entonces se llama reacción reversible, ¿no? Acá no. Todas las reacciones de combustión, sin excepción, son reacciones irreversibles. Por otro lado, son reacciones no espontáneas. Y toda reacción no espontánea requiere, además, en ese caso del combustible y del aire, de una condición para que haya reacción. ¿Y cuál es esa condición? Que acá no se dice, pero que sí tenemos que entenderla, obviarla, digamos. Es, ¿no? Digamos, en la forma más simple, pues encender un fósforo, ¿no? Y acercarlo, por ejemplo, a la boca del mechero, ¿no? O una chispa eléctrica de repente. O el otro caso ya extremo es que la mezcla combustible sea pues sometida a altas presiones, ¿no? Que es menos frecuente. Pero tiene que haber una condición para reaccionar, porque de lo contrario pues se trata simplemente de una mezcla combustible y aire. Bien. Además, los procesos de combustión son procesos provocados por el hombre en el 99,9% de los casos,
Los incendios forestales, de repente, pues puede ser la excepción, ¿no? Porque se pueden dar pues por las altas temperaturas del clima, ¿no? Pero el 99,9% de los procesos de combustión son provocados por el hombre con el fin de aprovechar la energía liberada. Son reacciones exotérmicas. Y además son reacciones redox. Y ahí me voy a concentrar, ¿no? Para recordar. Son reacciones redox. El combustible, en este caso este es el combustible, tiene que tener siquiera un componente capaz de ser oxidado. Siquiera uno, porque si no tiene, no es combustible. ¿Sí? A ver, entonces, acá me gustaría que intervengan, por favor, y lo voy a considerar como participación. ¿Sí? A ver, el CO2, y tienen que intervenir haciendo uso del micro, ¿no? El CO2 es oxidable o se puede oxidar. A ver, ¿alguien quiere participar? Podría hacerlo A ver, porque tu nombre, por favor, primero. Luis Erasmo Espinosa Rojas. Ya, Luis. A ver, ¿se puede oxidar el CO2? Y si se puede oxidar, tienes que decirme a qué se puede oxidar, ¿no? Y cuando digo oxidar es que va a reaccionar con el oxígeno, ¿no? O sea, el oxígeno es el oxidante. El carbono puede tener un estado de oxidación de +4, que es el máximo posible que se encuentra en el CO2. Por ese motivo no es posible una oxidación. Si el CO2 está participando en una reacción oxidación-reducción, debería de estar reduciéndose porque ya no puede incrementar su estado de oxidación. Ya, pero a ver un ratito para aclarar. La pregunta ha sido, ¿el CO2 se puede oxidar, sí o no? No. Ya, no se puede oxidar, pero tampoco se puede reducir, ¿ah? Acá el combustible es el agente reductor. Si es el agente reductor, No. tiene que tener algún componente capaz de oxidarse. Entonces, el CO2 dijiste que no se puede oxidar porque, como bien dices, el carbón, el máximo grado de oxidación del carbón es +4 y acá ya tiene +4, ¿no? Entonces ya no se puede oxidar pues ni a +5 ni a +6, nada, no se puede oxidar. Entonces no es oxidable el CO2. El CO, El CO sí podría. Su estado de oxidación es +2. ya, Lo que +2, permitiría una oxidación a +4, por poner un ejemplo, que sería el máximo. ya, que sería, no, que es el único también, ¿no? Sí. El CO se podría oxidar, o sea, el carbón que acá aparece con +2, podría oxidarse a CO2, ¿no? Reaccionando con el oxígeno se puede formar CO2, ¿no? Porque el CO2 tiene grado de oxidación +4. Entonces, estamos viendo que este combustible gaseoso ya tiene un componente que estamos identificando, ¿no? Que es el monóxido de carbono capaz de ser oxidado. ¿A qué se puede oxidar? A CO2. Bien, entonces ya es combustible. No sea para un poco ratificar que es un combustible. El hidrógeno, Luis, ¿se puede oxidar? Sí, porque está usando el estado de oxidación 0 y podría pasar a su máximo estado de oxidación, que es +1. Ya, y formaría entonces, cuando reacciona con el oxígeno, Formaría un ion OH. ¿cómo? Si reacciona con el oxígeno, podría formar agua o Agua. iones OH. No, agua sería. Agua. Claro, o sea, iones OH no, pues iones OH es un medio acuoso. Sí, o sea, sería, claro, podría ser el estado intermedio, ¿no? Pero acá vamos a hablar del estado final ya, ¿no? Agua, formaría agua. O sea, cada vez que haya hidrógeno elemental, ¿no?
cuando reacciona con el oxígeno, va a formar agua. Ya, muy bien. Entonces acá el combustible tiene un componente capaz de ser oxidado y acá tiene otro componente. El metano es capaz de oxidarse. No, el estado de oxidación del carbono es +4. No, acá no es 4. No, es -4, es -4. Sí, puede Es haber oxidación. -4. Claro, no se olviden de que el hidrógeno siempre tiene grado de oxidación +1, salvo en, o sea, cuando, bueno, salvo en hidruros, ¿no? Cuando se combina con los metales, ¿no? Alcalinos. Entonces acá, si este es +1, este es -4. Entonces, ¿se puede oxidar? El metano, sí, ¿verdad? ¿Y a qué se puede oxidar? Se podría oxidar a CO2 en una combustión completa de metano. Ya. ¿Y a qué más? También a CO en una combustión incompleta de metano. Ya, claro. Entonces ya habíamos, claro, carbón elemental, Manuel Moyapasa también comenta que podría ser viable, pero con este exceso de aire ya solamente se estaría limitando la oxidación a CO ¿no? Y a CO2, ¿no? Digamos, en una, en un análisis general que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Estamos analizando el combustible. Entonces, de -4 podría pasar a +2 formando CO, monóxido de carbono, y podría pasar también a +4 formando CO2, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Ya no, ¿no? El hidrógeno ya no se puede oxidar más, ¿verdad? Pero si bien no se puede oxidar, porque es +1, sí consume oxígeno, porque formaría agua. Entonces, cada vez que haya hidrógeno en el combustible, hidrógeno, sea como hidrógeno libre, ¿no? Como este caso, ¿no? H2, o sea, hidrógeno molecular, o hidrógeno que forme parte de un compuesto, como este caso del metano, siempre va a consumir oxígeno. ¿Sí? Va a consumir oxígeno porque va a formar agua. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque por acá estamos hablando de exceso de aire, ¿no? Y el exceso de aire está referido a, bueno, hay que determinar en tal caso, pues, cuánto mínimo necesitamos para oxidar, o en este caso del hidrógeno, formar agua, ¿sí? Y luego sobre esa cantidad mínima llamada cantidad de oxígeno teórico, ¿no? La estequiometría de la reacción, considerar pues el exceso, ¿no? Bien, gracias Luis por tu participación, está muy bien. Bien, entonces, en resumen, el combustible para este caso en particular tiene 3 sustancias capaces de ser oxidadas. Entonces, se ratifica que es un combustible. Bueno, tiene una que no se puede oxidar más, ¿no? Pero que forma parte de él, ¿no? Pero 3. Basta que tenga una para que se llame combustible. Pero en este caso tiene 3, repito, ¿no? Bien, entonces este se oxida, forma CO2, este se oxida, forma agua, y este forma CO2, el carbono se oxida, forma CO2, puede formar CO, y el hidrógeno, que no se oxida, pero sí forma agua cuando reacciona con el oxígeno. Bien, pero vamos a seguir leyendo el problema, ¿no? Acá nos da un detalle que todavía no lo había tomado en cuenta, pero que ahora sí. Dice, se quema completamente. Cuando se dice se quema completamente, entonces tiene que considerar
que todo lo que sea oxidable se tiene que oxidar a su máximo grado de oxidación. ¿Sí? Entonces no puede haber oxidación parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que el CO se va a oxidar a CO2. El máximo grado de oxidación del carbono es formar CO2. El hidrógeno forma agua y este metano va a formar CO2 y agua. Ya no consideraríamos CO, porque acá nos están diciendo de que se quema completamente. Entonces hay que tener, digamos, presente que la quema completa es, repito, máximo grado de oxidación de todo lo que sea oxidable. ¿Bien? Bueno, entonces esto para complementar, ¿no? Y dice que se quema en la cámara de combustión con 35% de exceso de aire. Bueno, y acá hay otro dato, ¿no? Que es que ingresa a la cámara de combustión ambos, combustible y aire, a 25 grados centígrados, ¿no? Y esto es importante, pero ya para un posterior balance térmico, ¿no? Que lo vamos a ver en la unidad número 5. Pero para esta unidad número 4, que solamente vamos a ver balance de masa, no es necesario. Bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo es que se resuelve. Pero antes, inclusive tengo que mencionar algo, ¿no? Que ustedes lo habrán notado. Piden 4 cosas, pero no nos dan cantidad. No nos dicen cuánto combustible está participando en el proceso de combustión, ni cuánto aire, ni cuánto de humo se formó. No nos dan solamente la composición del combustible y nos dan este dato de exceso de aire. Y así como este ejercicio, va a haber muchos más, ¿no? Entonces, cuando no hay datos de cantidad, ustedes tienen que tomar una base de cálculo o hay que tomar una base de cálculo para responder las preguntas planteadas. Y miren las preguntas. Composición volumétrica de los zumos, ¿no? Esa composición volumétrica está referida a una relación, ¿no? En este caso sería volumen o moles de cada uno de los componentes de los zumos entre las moles totales. O sea, es una relación. Luego, relación aire-combustible, ¿no? Valga la redundancia, es una relación. Humedad específica también es una relación. Masa de agua entre masa de humos secos. Y la humedad molar, moles de agua entre moles de humos. O sea, las 4 preguntas están referidas a una relación. O sea, significa que si tomamos una base para calcular, ¿no? Nos debe dar las mismas respuestas, ¿no? Porque se trata de relaciones. Bien, entonces, para resolver los problemas de combustión, repito, en el caso de que no haya datos, hay que tomar una base para hacer los cálculos y responder las preguntas. Pero esa base de cálculo debe ser la más simple, precisamente que nos ayude a hacer la mínima cantidad de cálculos. Y normalmente esa base es 100. Que en este caso, bueno, dependerá 100 de qué, ¿no? En este caso, como dan composición volumétrica del combustible, lo más recomendable sería 100 moles de combustible. ¿Sí? 100 moles de combustible. Entonces, si tomamos esa base de cálculo, ya tenemos definida cuántos son las moles de este componente, el combustible. De CO2 habría 10 moles, de CO 5 moles, de hidrógeno 40 moles y de metano 45 moles. ¿Sí? Porque no sería muy coherente tomar pues como base de cálculo, digo pues, ¿no? 55 moles de combustible. Porque 55 de repente tengo que calcular, ¿no? Y ya estoy invirtiendo tiempo en vano, ¿no? En cambio, si es 100, si es 1, si es 1000, si es 10.000, ya me facilita el cálculo, ¿no?
Bien. En otros casos, en donde más bien dan la composición de los humos y no la del combustible, ahí sería tomar como base de cálculo 100 moles de humos. Y a veces la composición de los humos lo dan en vía seca o considerando el agua, ¿no? Porque en los combustibles es normal que haya hidrocarburos, que haya hidrógeno de alguna manera, ¿no? Entonces, y cada vez que hay hidrógeno ya he comentado que se va a formar agua, ¿no? Entonces pueden dar, repito, la composición de los humos en base seca o en base húmeda. Entonces, en cualquiera de los dos casos sería 100 moles de humos, o secos o húmedos. Bien, entonces eso es también importante tenerlo en cuenta. Bien, no sé si tienen algún comentario sobre lo que hasta ahora he comentado. ¿No? ¿No hay? Bien, Profesora, sí, profesora, un sí. comentario, disculpe. ¿Siempre van a hacer los cálculos a condiciones normales, o sea, o a condiciones estándar? En qué casos generalmente? Ya, en el caso de este problema, no hay bueno, acá le presento nuevamente el problema. No hay, solamente hay este texto, ¿no? Que dice que el combustible y el aire ingresan a la cámara de combustión a 25 grados. La presión que vamos a considerar siempre en estos casos de combustión es de 1 atmósfera. Aunque no se diga, es 1 atmósfera. ¿Sí? Pero el combustible y el aire pueden ingresar a una temperatura diferente, ¿no? No necesariamente 25 grados. Y los datos de temperatura del combustible y del aire estarían siendo dados para hacer un balance energético. Pero en este ejercicio solamente vamos a hacer un balance de masa, ¿no? Porque el balance de masa es suficiente como para responder las 4 preguntas. ¿Sí? Repito, para la siguiente unidad, que es la unidad número 5, allí sí vamos a hacer balances energéticos, porque nos van a pedir de repente la temperatura de salida de los humos o el calor disponible para de repente entrar a un horno. O sea, que tiene que ver con energía, ¿no? Entonces obliga a hacer, además del balance de masa, un balance energético, ¿no? Sí, pero repito, en todos los casos siempre vamos a considerar presión 1 atmósfera, tanto para el combustible como para el aire, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ese es el mismo problema, ¿sí? Y entonces, siempre que quieran resolver ustedes un ejercicio de combustión, tienen que plantear la ecuación real. Y cada vez que tengan ese dato de exceso de aire, además van a tener que plantear la ecuación teórica, es decir, la estequiometría, ¿no? La ecuación que manda la estequiometría de la reacción. Bien, planteando ambas ecuaciones, en este caso ambas ecuaciones, va a ser viable entonces que ustedes respondan las preguntas planteadas, en este caso las preguntas, estas 4 preguntas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? Ya les he mencionado de que como no hay datos de combustible, cantidad de combustible, ni de humos, ni de aire, entonces hay que, ¿no?, tomar una base de cálculo. Bien, entonces esa base de cálculo, la más conveniente, ya también lo he comentado, sería 100 moles de combustible, porque nos dan la composición del combustible. Y el texto nos dice de que se considere combustión completa, o sea, se quema completamente significa combustión completa. Entonces, si tomamos 100 moles
como base de cálculo, entonces se tendría 10 moles de CO2, 5 moles de CO, 40 moles de hidrógeno y 45 moles de metano, ¿no? O sea, todo esto sería el combustible. ¿Y con qué va a reaccionar? ¿Con qué se va a quemar? ¿No? Ya les he dicho de que la palabra quemar en las reacciones de combustión es sinónimos de reacción, ¿no? Entonces se va a quemar con aire y el aire tiene oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces esto es aire. Entonces, si he tomado como base 100 moles de combustible, puedo decir de que por cada 100 moles de combustible se requiere que haya presente, ¿no? A moles de oxígeno. A sería una incógnita. Y si hay A moles de oxígeno en el aire, entonces, recuerdan, la composición del aire es 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Si se divide 79 entre 21, sale 3,76. Sí, el que lo vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, si hay en el aire A moles de oxígeno, de nitrógeno va a haber 3,76 veces A. Entonces, combustible y el aire. Y luego tendríamos los productos de la combustión, llamados también humos o gases de chimenea, ¿no? Entonces ya lo hemos analizado con Luis, o bueno, Luis ya ha indicado que esto no se oxida, no reacciona. Entonces, no reacciona, saldrá como parte de la cantidad de CO2 en los humos. El CO pasará a CO2, que se suma a esta cantidad. El hidrógeno genera agua cuando reacciona con el oxígeno. Y el metano genera CO2 y agua. Y luego por acá, o sea, los productos netos de la reacción serían estos dos, ¿no? El CO2 procedente de esta oxidación y de esta oxidación. Y el agua de la oxidación del hidrógeno y de la reacción del hidrógeno con el oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Y esto se suma a lo que se formó de CO2, ¿no? Pero como va a haber exceso de aire, entonces significa de que va a haber un remanente de oxígeno, ¿sí? Porque hay exceso para que el reactivo limitante sea el combustible, ¿no? Con eso se mejora la eficiencia de la reacción. Bien, entonces va a haber exceso de oxígeno y el nitrógeno que no va a reaccionar. Entra como nitrógeno y sale como nitrógeno. Como no se ha dicho que la temperatura es mayor que 2000 Kelvin, entonces tienen que considerar que no ha habido reacción. Pero si se mencionara allí sí, ¿no? Formaría óxidos nitrogenados. Sí, se representaría como NOx. Bien, entonces esta es la denominada ecuación real. Considerando, según datos del problema, que el combustible se quema completamente, es decir, combustión completa. Entonces, y energía, ¿no? Que ya sabemos que la reacción de combustión es exotérmica. Bien, y lo que se hace a continuación, ¿no? Porque se requiere, pues, determinar cuánto de oxígeno, cuánto de nitrógeno, cuánto se formó de humos, ¿no? Para, ¿no? La composición volumétrica de los humos, ¿no? Para dar la composición volumétrica, entonces necesito saber de los humos, ¿no? Cuánto vale D, E, F y G, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? En función a un balance de masa. Y balance de masa es igual a balance molar si se hace por elemento químico. Entonces, ¿cuántos elementos químicos hay? Carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en reactantes. 4 elementos químicos
en reactantes y también tiene que ser lo mismo en productos, ¿no? Porque es una reacción química, no es nuclear, ¿verdad? Carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, 4 elementos químicos, carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y bueno, si se hace un balance de carbono, sería 1 por 10, porque estas son moles, ¿no? ¿Sí? 10 más 1 por 5, 5, y más 1 por 45, 45. Todo esa es la cantidad de carbono en reactantes, no hay más. Y debe de ser igual a la cantidad de carbono en producto, ¿no? Que es igual a 1 por D, D. Y de aquí resulta D, ¿no? Que sería 60. ¿Bien? Luego balance de hidrógeno. ¿Dónde hay hidrógeno? Acá. 2 por 40 más 4 por 45. Y no hay más, ¿no? En reactantes no hay más. Y tiene que ser igual a hidrógeno en productos, que sería 2 por E. Y no hay más, ¿no? Y de acá resulta E igual a 130. Luego balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno en reactantes, 2 por 3,76 veces A. Bueno, en ese caso he puesto 3,76 veces A, que sería igual a G, ¿no? El 2 lo he obviado en ambos casos, ¿no? Y acá hay una relación 1, ¿sí? Y luego siempre se hace al final el balance de oxígeno. ¿Y por qué siempre? Porque el oxígeno aparece en una buena cantidad de sustancias, ¿no? Entonces es mejor determinar los valores de las otras sustancias para que tener pues el coeficiente para el oxígeno más fácilmente, ¿no? Pero es indistinto si ustedes lo consideran así, ¿no? Bien, sería entonces 2 por 10 más 1 por 5 más 2 por A, y no hay más en reactantes. En productos, 2 por D, pero D vale 60, ¿no? Sería entonces 2 por 60 más 1 por E, y E vale 130, ¿no? 130 más 2 veces F. Y de acá, entonces, se tendría una relación entre 2A y 2F, ¿no? Que sería la relación 2. Entonces hay una relación 1 y una relación 2. Y vamos a despejarla haciendo la ecuación teórica. La ecuación teórica la podemos hacer por componente por componentes del combustible capaces de ser oxidado. ¿Este se puede oxidar? No. Este sí. ¿Cuántas? 5 moles, ¿no? Este se puede oxidar, sí, ya le hemos dicho sí, las 40 moles de hidrógeno y las 45 moles de metano, ¿no? Entonces hacemos un balance. Esta sería la mínima cantidad de oxígeno, ¿no? Para las 5 moles de CO, que formarían CO2. Las 40 moles de hidrógeno nos requeriría 20 moles de oxígeno para formar 40 aguas. Y las 45 moles de metano requerirían 90 moles de oxígeno para formar 45 moles de CO y 90 de agua. Si se suman todas las moles, sale 112,5. Esta cantidad de moles sería el oxígeno mínimo necesario para oxidar todo lo que es oxidable, que en este caso son 3 sustancias, a su máximo grado de oxidación. Así es la definición de oxígeno teórico, ¿no? Bien. Y este valor que resulta se va a considerar como oxígeno teórico porque en el combustible no hay oxígeno libre.
como O2, ¿no? Como sí lo hay en el aire. Entonces este sería el oxígeno teórico. Si quiero el oxígeno efectivo, tendría que multiplicar por 1,35, ¿no? Porque dice que en la cámara de combustión se adiciona 35% de exceso de aire, ¿no? Entonces lo multiplico por 1,35 este valor y ese sería el valor de A, ¿no? Porque A viene a ser el oxígeno efectivo, ¿no? Todo esto es el aire efectivo, que sale 151,875, ¿no? Bueno, obtenido este valor, se reemplaza en 1 y se reemplaza en 2 y se tiene el valor de G, ¿no? Y el valor de F. Bien, y luego ya está, con esos valores ya estaría definido todas las cantidades de todos los componentes de los zumos que aquí está planteado, ¿no? Entonces las moles de CO2, las moles de agua, de oxígeno, de nitrógeno, y se suma, sale este valor y el porcentaje molar, ¿no? Para responder la primera pregunta, la composición volumétrica de los zumos. Volumétrica o molar es lo mismo, ¿no? Porque una mezcla gaseosa tiene el mismo porcentaje en volumen que en molar, ¿no? Sería entonces esta la respuesta. Bien, no sé si tienen algunas preguntas. Para el día de mañana ya estaríamos, digamos, complementando las otras preguntas, este ejercicio. Sí, ya hay la información de las clases pasadas ya están colgadas, más bien esta la voy a colgar ahora, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, ya se pasó en realidad la hora, son las 4:03. En el caso ya estaríamos continuando pues el día de mañana al mediodía. Bien, que tengan entonces ustedes un buen día. Ya nos vemos mañana.